Yo quiero hacer como que un paréntesis en los temas del diarismo en este primer bloque para hablar un poquito con ustedes. Yo sé que tenemos muchos problemas internacionales y locales inmediatos, pero hay otros que me gustaría compartir con ustedes porque solamente se recuerdan en fechas específicas. Sin embargo, matan a diario, personas lo sufren a diario. Y hay otros que miran hacia los lados como que eso no les importa. Como que eso no les importa. Entonces, ese problema se vive agudizando y vive echando raíces en toda la sociedad. Y yo quiero hablar un poquito hoy de cáncer. Si alguien me pregunta si el demonio existe, lo único que yo le voy a decir es que sí y que se llama cáncer. Porque para mí el cáncer es lo peor que le puede pasar a una gente. Para mí el cáncer es lo peor que le puede suceder a una persona. Y les voy a explicar por qué. Pero antes, quiero compartir con ustedes la indignación de algo, una información que me llegó el día de ayer. Quise hoy venir a compartir esa reflexión con todos ustedes que debe indignarnos a todos. Debe indignarnos a todos. Porque resulta incluso un atentado contra la salud y la vida del pueblo dominicano. Miren, ustedes saben, señores, que el cáncer es un tema que nos debe ocupar a todos, porque es un problema planetario, y es un problema que ningún país ha podido controlarlo, porque es algo multifactorial y los factores exógenos son demasiados y son muy difíciles de controlar para entonces que la gente pueda prevenir. Pero también hay otros internos. Hay otros factores internos. Hay otros factores internos porque mucha gente tiene una predisposición genética hacia el cáncer. Pero ya hay estudios que han demostrado que con elevando el nivel de conciencia, por ejemplo, con la alimentación, la gente puede tratarlo o tratar de prevenirlo. Pero también con una campaña y acciones preventivas, o se puede disminuir la posibilidad de tenerlo, o en su efecto, puede existir una detección temprana y por tanto un abordaje que pueda mitigar el efecto del cáncer en el cuerpo y por ende prevenir muertes, pero también prevenir ese largo sufrimiento que muchas veces también lleva a las personas a una muerte segura. ¿De qué yo me he enterado? Señores, yo me he enterado que no hay estadísticas definitivas sobre el cáncer en República Dominicana. Óigame bien, me he enterado que no hay estadísticas definitivas sobre el cáncer en República Dominicana, que solamente el oncológico y el INCAR levantan estadísticas relacionadas. Por ejemplo, si usted se enfermó de cáncer o un familiar se enfermó de cáncer y no fue a ninguno de esos dos lugares, usted para República Dominicana nunca tuvo cáncer. Y usted me puede decir, bueno, Taño, pero ¿de qué importa una estadística? ¿De qué importa? O sea, ¿qué aporta eso? Bueno, si no hay nada identificado, si algo nunca existió, entonces, ¿cómo vamos a mitigar eso? ¿Cómo vamos a evitarlo? No puede ser que el Estado Dominicano, ante una enfermedad que le cuesta tanto dinero primero a las familias, porque lo primero que hace el cáncer es que destruye la familia, no puede ser que el Estado Dominicano, que ante una enfermedad que le cuesta tantos recursos también al Estado como tal, no se ha dedicado a construir una base de datos robusta que le permita incluso identificar dónde está más alta la incidencia del cáncer en República Dominicana. Por ejemplo, a nivel territorial, porque quizás se puede identificar una predisposición genética en una población X,
Por ejemplo, digo, bueno, la gente del sur son los que más cáncer, donde más cáncer aparecen, en la población de la gente del sur, por ejemplo, o en la gente del norte, o en la gente del este, o la gente del distrito. Pero también que tú puedas decir, eso en el caso hipotético de que aplique de esa forma, pero no lo sabemos, no podemos decirlo porque no tenemos data. Tenemos una data muy reducida porque solamente lo hacen 2 instituciones. Y eso no puede estar en poder de 2 instituciones. Debe estar en poder quizás de la institución oficial en su defecto, que es la Oficina Nacional de Estadística, para trabajar de la mano con el Ministerio de Salud Pública, que se supone que es el organismo que vela precisamente por la salud pública, es decir, por la salud de todos los dominicanos. Pero también usted no puede decir, bueno, donde más se enferman es en X zona. Y por ende yo voy a colocar un hospital en esa zona, eso ya para acciones curativas. Pero como sé también que en esa zona es que hay mayor incidencia del cáncer, déjame también comenzar a prevenir, a concienciar sobre acciones preventivas. Entonces, vemos cada año muchas cosas y gente prendiendo lucecitas y que gente mandando mensajes que tócate, pero una vez al año, quizás en un mes, y actividades van y actividades vienen. Pero no se trata de eso. Se trata de políticas públicas que vayan orientadas primero y sobre todo a la prevención. Primero y sobre todo a la prevención. Siempre la medicina preventiva será mucho más económica que la curativa. Pero cuando uno se entera de esto, es decir, de que ni siquiera hay estadísticas que reflejen el comportamiento del cáncer en el país completo, el poderoso mensaje que a uno le llega es que no hay una política de combate real. Porque para usted poder combatir un fenómeno, primero tiene que conocerlo. Y si no tenemos estadística, no es verdad que conocemos cómo se está comportando el cáncer en el territorio dominicano. No es verdad que lo sabemos. Entonces, vamos a vivir atrapados siempre en la misma cosa de prender 3 lucecitas en los edificios gubernamentales y mandando a las mujeres a que se toquen. Pero sabemos que eso no es una política pública que pueda dar resultados. Lo sabemos. Entonces, aquí lo importante es trabajar primero en conocer realmente qué está pasando con el cáncer en la República Dominicana. Porque quizás no es que ahora hay más cáncer, sino que se ha elevado un poco más el nivel de conciencia y que por ende la gente, bueno, acude más al médico, tiene más acceso a la salud. Eso es una realidad y hay que admitirlo. Sin embargo, todavía es muy baja la población que tiene elevado un nivel de conciencia tal que le invita a saber, por ejemplo, si ellos tienen predisposición genética. Si en efecto hay alimentos que contribuyen al, a que una gente pueda contraer o que le pueda desarrollar cáncer. Porque eso no se contrae, no se puede porque no es contagioso. Por lo menos hasta lo que se sabe, las evidencias científicas lo que dicen es que que no es contagioso el cáncer. Entonces, es importante que los temas no lo metamos dentro de un mes y entender que solamente ese mes existe ese fenómeno. Es decir, no solamente en el mes de octubre hay cáncer. Entonces, yo entiendo que es hora ya de que vayamos viendo cómo el Estado se convierte en el principal impulsor de la medicina preventiva. Pero la diputada, por ejemplo, Juliana O'Neill, todo el mundo las conoce, una destacada cantante de aquí de la República Dominicana, pero que además desde el Congreso se ha empeñado en hacer visible este tema y tratar de darle fuerza de ley.
con múltiples resoluciones. Hay una interesantísima y muy importante, por ejemplo, para la reconstrucción de la mama, o sea, del seno de las mujeres cuando le es amputado por cáncer. ¿Dónde está eso? Nadie sabe qué pasó. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, si en el Congreso eso no coge cuerpo, después que no me vengan a ponerme un lazo y que todo el mundo diga que de rosado y con una vaina, pues, no hay una intención real. No hay una intención real. Entonces, todo lo demás después es una farsa. Es una farsa. O al menos ese es el mensaje que hacia afuera se percibe. Porque si no somos capaces de darle una fuerza de ley para que esto se convierta en una política pública más allá de ya lo que estamos haciendo, pues yo le voy a poner un ejemplo. Alguien que quiere darse una quimioterapia, un pobre, por ejemplo, de Pedernales, que tiene que darse una quimioterapia, ¿dónde se la da? Tiene que venir aquí a la capital. Y todos tienen que venir a la capital. Y se forma entonces un cuello de botella. Y un pobre que vino desde Pedernales a darse una quimioterapia, quizás en una guagua pública, cuando llegue que no hay, que por el flujo de pacientes no puede ser atendido, tiene que dormir ahí. Me enteré que duermen incluso hasta en banco. Una gente con cáncer que vino a medicarse aquí, tiene que dormir muchas veces en el suelo porque no pudo ser atendido en ese día. ¿Y qué es lo que nos está pasando a nosotros como país? Que ante un problema que tiene años pululando aquí en República Dominicana, todavía nosotros lo tomamos de lado. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Tenemos que decir que en materia de salud vivimos ante una deshumanización del sistema, quizás por descuido de todos los gobiernos, que ante sus ojos han pasado múltiples enfermedades con una tendencia hacia la alza en la población y no han sido atendidas de una forma preventiva, pero tampoco de una forma curativa eficiente. Entonces hoy nos brinda el pasmo saber que no hay estadísticas, porque nadie se ha ocupado de esa vaina. No joda, no, hombre, no. Y aquí sabemos cómo es que actúa el cáncer. Aquí de repente yo estoy bien compartiendo con ustedes y resulta que mañana tengo cuentas regresivas de forma fatal en mi vida porque me enteré que tengo cáncer, por ejemplo, o a cualquiera de ustedes les puede pasar. No, pero como hay ciertos privilegiados que entienden que por llevar una buena alimentación, un buen estilo de vida, tener un buen seguro, pueden enfrentar eso, quizás no tengan el mismo nivel de preocupación. Aunque el pobre también le puede decir, tampoco es de mi interés, no es preocupante para mí porque yo diariamente mi principal preocupación es que tengo que estar detrás de mis calientes. Vamos a comportarnos de forma seria frente a estos temas de salud. No puede ser.